Bueno, bueno, muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la oportunidad. Le agradezco en especial a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, a la profesora Ana Mendieta, profesora del Departamento de Humanidades, que me ha obsequiado la oportunidad de moderar este espacio, coloquio de Filosofía de la Religión y la Espiritualidad, erotismo y sexualidad. También me agrada presentar a quien será hoy nuestro ponente, Fray Marlon David Rojas. Él pertenece a la orden de frailes menores, o sea que franciscano colombiano. Bueno, eso no es tan sencillo a veces para los que no entendemos, porque creo que hay varias órdenes franciscanas y se mete ahí un berenjenal. De pronto, Fray Marlon nos los contará brevemente, ya miraremos. Fray Marlon se encuentra cursando la licenciatura en Filosofía en la Universidad San Buenaventura. También ha publicado algunos artículos sobre espiritualidad. Entonces yo primero comparto la dinámica del coloquio, y es que Fray Marlon, digamos que hará una ponencia, una exposición general sobre el tema, alrededor de 30 minutos, y después dejaremos un tiempo para una conversación puntualmente. Entonces, yo tendré algunas preguntas. Aquí sí cabe la pregunta comentario, como para facilitar la conversación. Y después en ese espacio de pregunta-comentario, pues están también las personas que están aquí, que nos acompañan y a quienes agradecemos de manera muy especial, también podrán formular sus preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos, etcétera, a lo que nos venga a contar aquí Fray Marlon. Entonces, Fray Marlon, una bienvenida muy especial. Agradecemos esta oportunidad que nos regalas de escucharte. Y bueno, empezamos pues escuchándote lo que nos quieres decir, como tu ponencia, tu punto inicial, tu enunciado principal, y después vendrá pues la conversación, si te parece. ¿Listo? Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, en estéreo. Muchas gracias. Bueno, bueno, yo preparé este espacio un poquito al chapado a la antigua y traigo un texto, no sé si pueda compartir pantalla y si quieren ustedes también pueden seguir la lectura, o no sé cómo, Sí, si está me bien. pueden. Creo que en Google Meet se puede, todos los participantes, a menos que haya alguna restricción, si quieres lo puedes intentar. Ok, Eh, bueno, entonces, a ver, toda tu pantalla. Listo, ya lo estamos empezando a ver. Listo. Entonces, en esta parte inicial, pues te escuchamos. Muy bien. Entonces, bueno, yo les quiero, bueno, primero agradecerles a la red, agradecerle a la revista Horizonte Independiente y a la Universidad del Bosque, pues por permitir este espacio y por permitirme también poder compartir, digamos, algo de lo que yo vivo como religioso y que sin lugar a dudas causa muchas veces dudas, inquietudes. Y bueno, básicamente lo que quiero compartir aquí es en qué consiste la castidad de los que profesamos los tres votos o consejos evangélicos pues, dentro de la Iglesia Católica. Entonces, inicialmente voy a hacer una breve caracterización de la vida religiosa. Sería también una reseña, pero creo que la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y ya nos centraremos básicamente en la castidad. Entonces, sin más, pues doy inicio a mi texto. Características de la castidad en la vida religiosa hoy. Dentro de lo que conocemos como cristianismo, es decir, aquellos que siguen las enseñanzas dadas por Jesús de Nazaret, también llamado el Cristo, podemos apreciar un gran número de ramas o variantes de este. Entre estas variaciones encontramos a la Iglesia Católica de rito latino, la cual se asentó como eje del desarrollo cultural de la Europa en la Edad Media y que tuvo y aún tiene como sede la ciudad de Roma en Italia.
En el interior de la Iglesia Católica encontramos diferentes formas de vida, ya sean seglares o consagradas, como la vida diocesana, los institutos de vida consagrada y sociedades de vidas apostólicas, los cuales a partir de sus condiciones, ya sean laicos o clérigos, responden a una vocación específica. Hablando directamente de los institutos de vida consagrada, encontraremos que tienen unas condiciones necesarias para vivir dentro de la Iglesia según esta forma específica. Entre ellas se halla la consagración por medio de los consejos evangélicos o votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia, con los cuales responden a su llamado y se adhieren a un instituto. Dada esta introducción, por medio de este texto nos proponemos explorar cuáles son las características propias de la vida religiosa en la Iglesia Católica y además caracterizar el voto de castidad que dichos religiosos profesan en su consagración. ¿Qué es la vida religiosa? En ocasiones, hablar de vida consagrada o religiosa implica un desconocimiento, inclusive por quienes pertenecen a la Iglesia Católica. Es una constante no diferenciar entre ella y la vida secular que llevan los clérigos diocesanos. Para esclarecerlo, nos propondremos el siguiente itinerario. Primero, definición de la vida religiosa. Segundo, fundamentación bíblica. Tercero, bueno, esta parte sí me la pienso saltar, la breve reseña histórica. Y por último, diferentes formas de la vida religiosa. Para definir de forma precisa la vida religiosa, debemos referirnos necesariamente al Código de Derecho Canónico, el cual reza de la siguiente manera en el Canon 573, parágrafo 1. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, deciden totalmente a Dios, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que, entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios y convertidos en signo preclaro en la iglesia, preanuncien la gloria celestial. Según el código, la vida consagrada es una forma estable del seguimiento de Cristo, el cual está mediado por la acción del Espíritu Santo. Esto ya antepone una opción de seguimiento mediado por la fe. Eso es muy importante, tengámoslo presente. Seguimiento mediado por la fe. Esto lo examinaremos un poco más adelante. Así pues, el religioso consagrado tendrá dos ocupaciones básicas. La primera, Dios, básicamente. La segunda, el pueblo, es decir, la iglesia y todos aquellos necesitados de Dios. Además, tendrá dos fines específicos: la perfección en la caridad, de acuerdo con el servicio del reino de Dios instaurado por Cristo, y el anuncio de la gloria celeste. Esto implica a su modo también dos formas específicas de vivir. La primera, una forma teologal, también podemos llamarlo de manera escatológica, y la segunda, terrenal, por lo cual el religioso ha de asumir en su vida la relación con lo divino sin olvidar las circunstancias propias de su cultura y sociedad, además de los problemas que a ella atañen. Esta doble entrega del religioso debe estar motivada única y exclusivamente por el amor mismo a Dios. Este será el fundamento de su ser, de su vida en comunidad y de su servicio. Ahora bien, dentro de este contexto puede surgir la pregunta: ¿y cuál es la fundamentación de la vida religiosa? Y estrictamente hablando, no podemos encontrar en el Nuevo Testamento un texto, capítulo o versículo bíblico en el cual se haga alusión explícita a la vida religiosa o a su fundación, sino que, según la tradición de la Iglesia y de aquellos iniciadores de esta vida específica, se asume como fundamento toda la vida misma de Jesús, quien vivió virgen, casto, pobre y obediente. Esto lo podemos corroborar en Mateo 19, Filipenses 2 y Marcos 14.
Un Jesús que de acuerdo con los textos canónicos de la iglesia, esto es importante, textos canónicos de la iglesia, vivió sin ningún tipo de relación marital, que resulta algo difícil de concebir en la sociedad de su época, que se hizo pobre en tanto renunció a su condición divina y se abajó a la condición humana, despojándose de todo poder, y que se hizo obediente al Padre, incluso llevando su voluntad a la muerte en la cruz. A partir de estas características de la vida misma de Jesús, se suscitó desde la iglesia primitiva el deseo en hombres y mujeres de imitar estos rasgos, dedicándose exclusivamente en cuerpo, mente y espíritu al Dios de Cristo, inspirados por el Espíritu Santo. La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor, es un don de Dios Padre para su iglesia por medio del Espíritu Santo. Esto lo dice Juan Pablo II en la exhortación apostólica Vida Consecrata. Ahora bien, esto me lo pienso saltar, la breve reseña histórica. Y para terminar este apartado, quiero mencionar rápidamente las diferentes formas de vida religiosa que encontramos actualmente en la Iglesia Católica, que es la vida contemplativa, las congregaciones de vida apostólica, como la que yo pertenezco, las sociedades de vida apostólica, conocidos como, por ejemplo, los jesuitas, los vicentinos, y los institutos celulares, menos conocidos, son personas que sin vivir en un convento hacen votos públicos. Ahora bien, la consagración religiosa. En este segundo apartado proponemos el siguiente camino. Primero, especificar en qué consiste la consagración de un religioso por medio de los votos. Y segundo, caracterizar brevemente los votos de obediencia y pobreza. Cuando nos referimos a la consagración religiosa, también llamada profesión religiosa o profesión de votos, nos referimos al compromiso que adquiere una persona, el cual implica una doble dirección, a Dios y a la Iglesia, por medio de un instituto específico. Por medio de ella, el religioso expresa su voluntad de seguir a Jesús por medio de este estilo de vida, pero además se adhiere canónica y jurídicamente a la congregación frente a la cual emite su profesión. Esto último va llevando implícitamente la dedicación al servicio de la iglesia y del pueblo, que aquí me permito llamar sociedad. Ahora bien, es necesario indicar que la profesión religiosa no pertenece a los llamados sacramentos dentro de la Iglesia Católica, y por lo cual no implica una impresión en la persona de lo que se conoce como el carácter, el cual es conferido por el bautismo y el orden sacerdotal. En consecuencia, tampoco implica un posicionamiento dentro de la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia está compuesta por tres grados: los obispos, los presbíteros y los diáconos. Por lo cual, no implica un término medio como se concebía antes del Concilio Vaticano II, entre el Estado laical y clerical. De este modo, quien se consagra en la vida religiosa conserva su estado laico, a excepción de aquellos que optan por el ministerio sacerdotal. Es importante resaltar que dentro de un instituto de vida consagrada, todos, ya sean laicos o clérigos, poseen los mismos derechos y deberes, a excepción de aquellas labores pastorales que se deriven de su condición clerical. Dado lo anterior, surge entonces la pregunta: ¿en qué consiste la profesión religiosa? Y referente a esto nos dice el decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II. Entregaron en efecto su vida entera al servicio de Dios, lo cual constituye sin duda una peculiar consagración que radica íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud. Este apartado del concilio nos evidencia dos aspectos. El primero, que por medio del bautismo el fiel cristiano ha sido consagrado a Dios por medio del rito que él implica, es decir, el rito del bautismo. Y segundo, que la consagración religiosa radica directamente en la consagración
que se ha recibido en el sacramento arriba mencionado, el bautismo, pero que además busca vivir más a plenitud su compromiso como creyente. Así, la profesión no es más que la ratificación de las promesas bautismales bajo unos parámetros específicos de un instituto, con el fin de configurarse cada día más con Cristo. Ahora bien, podría surgir la pregunta, ¿la vivencia de las promesas del bautismo no correspondería a todo aquel que lo haya recibido? Frente a esto responderíamos que efectivamente estas promesas obligan a todo cristiano y se haría necesaria su vivencia. Sin embargo, para los religiosos, dadas las condiciones que ameritan su estado, deben de vivirlas de una forma más radical a partir de sus 3 votos religiosos y de la vivencia en comunidad. Estos rasgos no obligan al seglar, ahí está la diferencia. Para concluir este punto, queremos mencionar brevemente los rasgos de los votos de pobreza y obediencia, y de esta manera abrir paso al voto de castidad, que es lo que realmente nos interesa en esta ponencia. Ciertamente, una de las exigencias fundamentales que lleva la vida religiosa es la vivencia de los 3 votos o consejos evangélicos, los cuales, como mencionamos líneas arriba, se basan en la misma vida de Jesús. La pobreza. Por el voto de pobreza, el religioso asume la actitud de Jesús, que siendo rico se hace pobre, dejando de lado su condición divina para encarnarse y así revelarnos el amor del Padre. De esta actitud se sigue la sobriedad en su persona, en la no adquisición de bienes a título propio, además del buen uso y administración de los bienes temporales. Es importante resaltar y aclarar que el religioso no asume un estilo de vida indigente. El religioso no busca jugar a ser pobre, ¿sí? Porque eso sería un insulto con quienes, por las desigualdades sociales, tienen un estilo de vida paupérrimo. Eso es importante resaltarlo. Y la obediencia, en este voto que puede causar escozor, el religioso busca en primer lugar configurar su voluntad a Dios, a quien se consagra, para luego ponerse a disposición de sus superiores legítimos, siempre y cuando no vayan en contra del espíritu de la vida consagrada. Todo esto está basado en el ejemplo de Jesús, quien se hizo obediente al Padre al punto de llegar a la cruz. La obediencia religiosa no es una obediencia cadavérica, no es que se obedece sí porque sí, sino que siempre y cuando esté en concordancia con el espíritu de la consagración misma. Ahora sí, la castidad profesada. Para el mejor desarrollo de este punto, en el cual entraremos ya de lleno al voto de la castidad, nos proponemos el siguiente itinerario, a saber, en primer lugar, abordar el fundamento bíblico y de fe. En segundo lugar, mostrar las características canónicas y las exigencias propias del voto. Y por último, enunciar las dificultades y crisis que se pueden vivenciar en el voto de la castidad. Como ya lo he mencionado líneas arriba, estricta y literalmente hablando, no encontramos tan solo un versículo bíblico que nos fundamente en la vida religiosa, sino que este se encuentra en toda la vida de Jesús mismo, plasmada sobre todo en los evangelios canónicos. Del mismo modo, las formas concretas en las que se lleva la vida consagrada, es decir, los 3 votos o consejos evangélicos, también tienen su fundamento en Cristo. La castidad, particularmente hablando, se basa en un Jesús que, de acuerdo a las fuentes de la Iglesia considera canónicas, no estuvo relacionado con ninguna mujer de forma marital. En el Evangelio de Mateo se nos dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuentas casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino a aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. A partir de este texto bíblico se nos habla en boca de Jesús aquellos que nacen siendo eunucos, otros que fueron hechos por los hombres y otros que se hacen. Frente a esto habría que decir,
En el primer caso, podríamos encontrar una suerte de determinismo en tanto tiene la obligación de someterse a los designios de Dios, lo cual conllevaría a una seria discusión frente a la libertad, pues que este no es el caso de este texto. En el segundo de los casos, vemos una acción que se consideraba criminal o violenta, pues le negaban a quienes sufrían esto poder recibir la bendición de la descendencia, tan importante para la cultura de la cultura judía, es decir, cuando los mutilaban. Sin embargo, estas personas también están invitadas a asumir por su condición los designios del reino. Y por último, aquellos que sin ser eunucos castrados se hacen célibes por una causa, pues no es cuestión de un estado más o menos santo, sino de mayor o menor utilidad en la promoción del reino de los cielos. Solo por esta causa puede elegirse el celibato como algo mejor. En este texto bíblico podemos encontrar el punto central del voto de la castidad, pues centra la mirada en algo que puede pasar desapercibido. Y es que para poder dedicarse completamente al reino de los cielos, se precisa antes haber tenido un encuentro de fe con el mismo reino o con aquel que lo proclama, Jesús. Sin fe en la consagración religiosa y sin fe en Jesús, a quien llamamos el Cristo, pues no tendría ningún sentido ni gracia el mantenerse casto o célibe. Esto llevaría a diversas situaciones que apocarían la vida de la persona y la vida religiosa en general. El asumir este estilo de vida tan específico solo debe ser movido por la experiencia de fe, para luego poder cumplir con su labor con el pueblo. Por eso, los miembros de cualquier instituto, buscando ante todo y únicamente a Dios, es menester que junten contemplación por la que se unen a Dios de mente y corazón, con el amor apostólico, por el que se esfuerzan en asociarse a la obra de la redención y a la dilatación del reino. Esto nos lo dice el Perfecte Caritatis. Ahora bien, el hecho de que se asuma esta opción de vida por fe no implica que no se encuentren unas exigencias y condiciones. Y es que precisamente los 3 votos implican condiciones para aquellos que lo asumen. En referencia al voto de castidad, la exigencia no se centra en tanto la genitalidad como sí en el corazón. El Código de Derecho Canónico nos dice, el Consejo Evangélico de Castidad, asumido por el reino de los cielos, que es signo del mundo futuro y fuente de una fecundidad más abundante en un corazón no dividido, lleva consigo la obligación de observar perfecta continencia en el celibato. A primera vista, lo que podemos apreciar bajo este canon de la Iglesia es la continencia en el celibato. Sí, en la vida religiosa y sacerdotal es exigencia del celibato, pero este no se encuentra en el punto de partida, sino que es una consecuencia de algo que el mismo texto menciona arriba, un corazón no dividido. El corazón indiviso apunta a que todo su ser, cuerpo, mente esté orientado a una persona en específico, la de Jesús. La castidad religiosa solo puede ser entendida bajo esta perspectiva, pues el fin del voto no es simplemente reducir a la persona en tanto la genitalidad. Esto es un error que puede derivarse en terribles consecuencias, sino encontrar un equilibrio de vida en tanto lo que se lleva en el corazón y lo que se vive en la sexualidad. Sin lugar a dudas, el ser humano es un ser sexuado y el religioso que profesa el voto de castidad también lo es. La profesión no es como si se convirtiera en un ángel que ya no siente en su cuerpo. Por el contrario, en ella podríamos ver cómo se afianza su ser como ser humano, ratificando su ser como bautizado. Solo los seres humanos podemos recibir el bautismo dentro de la iglesia. Ningún otro ser tiene esta posibilidad, solo la humanidad. Y si en el bautismo se observa la humanidad, mucho más en la perfección que es la exaltación del bautismo. El religioso tiene la obligación de asumir sanamente su sexualidad,
Para ello no deben omitir tampoco los medios naturales que favorecen la salud del cuerpo y del alma y cuerpo. Es importante la recurrencia de quienes se consagran a Dios a especialistas como psicólogos, sociólogos, antropólogos, personas que pueden brindar una orientación en este tema específico. En consecuencia, con lo que hemos dicho y planteado hasta el momento, debemos ser conscientes de que la vivencia del voto de castidad puede traer dificultades, crisis e incluso carencias frente a aquellos que no saben asumir estas situaciones tan propias. Seríamos demasiado idílicos y utópicos si afirmáramos categóricamente que quien vive la castidad religiosa no tendrá que afrontar conflictos tanto en su fuero interno como con quienes se relacionan. Y el primero de estos retos que tiene que asumir es el conocimiento de sí mismo. El primero de los retos que tiene el consagrado al asumir su vida religiosa es el conocimiento de sí mismo, un conocimiento consciente de quién es, qué quiere, qué le motiva, qué quiere para su vida. Este resulta ser uno de los tópicos más complejos de realizar, y más aún porque pertenece a la parte más sagrada de una persona, su intimidad, lo que pocas veces sale a la luz. Sin embargo, es importante adentrarse en este conocimiento de sí mismo, aunque en el camino esto logre asustarnos frente a aquello que desconocemos de nosotros mismos. Como la observancia de la continencia perfecta afecta íntimamente a las inclinaciones más profundas de la naturaleza humana, ni los candidatos abracen la profesión de la castidad, ni se admitan sino después de una aprobación verdaderamente suficiente y con la debida madurez psicológica y afectiva. Esto lo recuerda la Perfecta Caritatis del Concilio. En la medida en que el candidato a la vida religiosa o el religioso asuma seriamente el proceso del conocimiento de sí mismo, entonces se espera que el fruto de ese conocimiento se vea reflejado en la madurez afectiva, pero también humana y social. El conocimiento de sí no se debe limitar solamente frente al ámbito sexual y o genital, sino a todo por lo cual podemos considerar que se compone un ser humano. Esto, digamos, puede entrar un poco en discusión, pero la idea es como todo lo que me compone a mí como ser humano, todo lo que compone mi humanidad. De este modo, constituirse con una madurez sexual fisiológica, madurez sexual psicológica o antropológica y una madurez sexual afectiva. El segundo reto, la soledad. Sin miedo al error, podríamos afirmar que la soledad es algo inherente al ser humano. Hace parte de su constitución como tal. Es una experiencia, un estado que siempre estará presente en el transcurrir de la vida de un individuo, por acompañado de otros que pueda estar. Frente a esto, no queremos presentar diferentes puntos de vista filosóficos sobre la soledad, solo lo que se puede evidenciar en la vida práctica de un religioso. El religioso, por la vocación que ha escogido, libre y voluntariamente, está más de cara a esta realidad en la soledad, a esta realidad de la soledad, aun cuando su vida sea necesariamente de comunidad. Del hecho de que un religioso lleve una vida en común, no se sigue que no experimente soledad. La pregunta radicaría en cómo asume esa realidad. Si la persona es sincera consigo mismo, será un tiempo de gracia y crecimiento espiritual. Por una parte, esta frustración del primer idealismo juvenil será una rica experiencia de humanidad que le orientará a abandonarse a Dios por medio de la fe. De acuerdo con esto, el primer paso para hacer de la soledad física un punto de cambio es reconocerla, ser consciente de lo que se vive, pues es fácil evadir esta realidad, por ejemplo, con la tecnología. Y en un segundo momento, reconocerse abandonado en Dios, y aunque esto pueda sonar idílico, es la mejor forma en que un religioso puede fundarse plenamente a partir de la fe en aquello que ha asumido como vida. El problema no se encuentra en estar en soledad física, sino en no saberla trabajar como un medio de crecimiento. Por eso existen consejos pedagógicos a este tenor. Aprendamos a estar solos, aprendamos a no estar solos.
Las dos afirmaciones tienen un contenido idéntico para quien sabe poblar su soledad, mirar y escuchar. La soledad del célibe. Esto es un punto muy importante. Aquí queremos referirnos estrictamente ya a la soledad afectiva que puede experimentar un religioso o consagrado. En este punto no nos referimos a si está o no acompañado de otros, sino al vacío natural que se puede generar en alguien que renuncia a vivir con un complemento de su vida afectiva y sexual. La soledad del célibe, en cuanto célibe, tiene su causa principal en la renuncia a la intimidad plena con otra persona y a la renuncia a una familia propia. Si lo vemos exclusivamente desde este punto, el celibato sacerdotal o religioso conlleva una carga pesada y que hace estéril a quien lo asume, pues el corazón del hombre y la mujer están hechos para amar y para sentirse también amados, creando una reciprocidad en la que prima el otro como un complemento mío. Esta forma negativa de asumir el celibato y que estuvo vigente por muchos siglos no lleva más que a la sequedad interior de quien lo asume, quien está dispuesto a renunciar a todo por algo que no ve fácticamente. ¿Quién está dispuesto a renunciar a todo por algo que no ve fácticamente? Seguramente si hiciésemos esta pregunta a una población tendríamos un no rotundo como respuesta. Pero el punto está en la concepción que se tiene de esta práctica religiosa como un medio en el cual el religioso pueda cumplir de manera aquello por lo cual se ha consagrado. Recordemos, Dios y el pueblo. En este punto aparece nuevamente el punto central de toda vocación religiosa, la fe. Sin la fe, el celibato entonces será una práctica absurda en la cual quien lo asume solamente se castra, pero no vive una plena castidad y por lo tanto no vive una sexualidad desde su ser como religioso. Perdón, ¿cómo estoy de tiempo, profe? Yo creo que tenemos 5 minutos más y cerramos porque si no se nos reduce el tiempo para la conversación. Listo, listo. Entonces, bueno, para terminar esto que es importante, y ya lo otro lo hablo así más general. El sentimiento de frustración. Con el correr del tiempo y en la medida en que se avanza la edad biológica, es muy probable que el religioso experimente la frustración de vida y sexual. Al comparar sus vidas con las de sus allegados y amigos, posiblemente nazca en su interior esa sensación de amargura que genera el no sentirse del todo realizado. Esto puede ser solo un momento de crisis, el cual puede ayudar a crecer en su ser como religioso, mas cuando no, corre el riesgo de asentarse como una patología psicológica, que desencadene situaciones afectivas que le afecten y que afecten a otros. De ahí la gran importancia y el reto más grande de poder conocerse a sí mismo para poder descubrir qué quiere para su vida. Pero esta situación de frustración recuerda que este proceso de autoanálisis es algo que se debe realizar todos los días, pues el ser humano por una misma condición dinámica constantemente cambia de pareceres y quereres. Es un signo de madurez que luego de un tiempo se descubra que ya no se quiere seguir asumiendo este estilo de vida, o que por el contrario está más convencido de ello y que quiere seguir en su camino. Tanto la una como la otra son decisiones que deben ser tomadas de forma consciente y sinceras, buscando dar respuesta a una situación de frustración. Ahora, esto sí lo voy a decir un poco más así espontáneo. La forma para dar respuesta a todas estas situaciones la da el mismo Código de Derecho Canónico. Luego de que menciona los 3 votos, al final menciona la vida en comunidad. Y es que la vida en comunidad o la vida fraterna de los religiosos son los que deben llevar a garantizar que el religioso viva su consagración. Si nos reunimos todos en una comunidad es para que todos podamos ayudarle al otro a vivir su consagración de castidad, de pobreza y obediencia. Allí es donde se va a canalizar, llamémoslo así, ese amor que digamos, el cual se va a cambiar de rumbo. Ahí es donde yo voy a manifestar el amor que no le entrego a una persona en específico. Por eso es importante también de pronto ver el voto de la castidad como un voto de caridad,
profesar esa caridad, ese amor a ese hermano con el cual yo me he consagrado por dos razones bien específicas o por dos motivaciones, Dios y el pueblo. Ahí el punto central está en asumir también con fe como una irrupción de Dios en esa comunidad la cual se congrega. Y no siendo más, yo creo que sería todo por esta presentación. Bueno, muchísimas gracias a Fray Marlon por su intervención. Como nos sugiere aquí Carlos Mario, por el chat podemos hacer preguntas, comentarios. Sin embargo, yo tengo la mía para que podamos conversar ahorita, para que podamos iniciar esta conversación. Y yo quiero ser muy puntual. Y es lo siguiente, Fray Marlon, como bien sabes, ha soportado todo este espíritu de la vida religiosa, los documentos conciliares, si se quiere, en el espíritu del Evangelio, aunque no haya citas bíblicas puntuales que la valen, como tú bien lo decías. Pero hay una realidad. La vida religiosa está en una profunda crisis. Ya te voy a dar los argumentos para tal enunciado. Y cuando hablo de la vida religiosa, me refiero inclusive también a la vida de los sacerdotes diocesanos, aunque no son propiamente de la vida religiosa, pero tienen en común varios elementos, pues eso lo sabemos. Hay una profunda crisis. Hace unos años se construían seminarios y conventos y casas religiosas amplísimas, donde entraban muchos jóvenes, etcétera. Pero vemos que cada vez está reducido, eso no hay necesidad, no voy a sacar ahora el estudio que lo compruebe, eso simplemente podemos ir a seminarios donde el cupo era de 300 seminaristas. Ahorita vemos que ese número no llega ni a la quinta parte, 20, 25 personas, o podemos incluso verlo en el Seminario Mayor de Bogotá. Todo eso se asocia, algunos lo dicen a que el tema del celibato ha pegado fuertemente. Incluso la prensa todo el tiempo consulta a los teólogos a ver si eso es cierto. Los escándalos que ha habido, eso no puede negar que ha sido un golpe muy duro. ¿Qué autocrítica o qué respuesta se le da a esa crisis? Porque la crisis o sea, no se puede solamente pensar como un asunto de los tiempos, sino que creo que la vida religiosa, eso sí ya es una opinión mía, es posible que se haya quedado anquilosada en el tiempo y de pronto no esté respondiendo a las nuevas ambiciones espirituales de las personas. El punto, el punto fáctico es que hay comunidades incluso que están desapareciendo. Si vemos, por ejemplo, doy nombres concretos, jesuitas, dominicos, etcétera, uno compara números de hace unos años ahora, van en caída los números. Frente a eso, ¿qué piensan las comunidades religiosas frente a eso? ¿Qué responden? Si hay una respuesta satisfactoria como para pensar, esto hay que renovarlo a profundidad porque si no nos acabamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y realmente es algo que, pues, que toca lo más íntimo, ¿no? De los institutos, de la misma vida religiosa. Y yo particularmente creo que se viva esa crisis es positivo y que es necesario. ¿Por qué? Pues tengamos presente, por ejemplo, nuestro país durante muchos años fue de una naturaleza netamente católica, ¿sí? Y entonces incluso habían ciudades, regiones en las cuales se tenían la concepción, no, es que en cada familia tiene que haber un cura, tiene que haber un sacerdote, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se hacía? En muchas ocasiones se vivió que obligaban a alguno de la familia a que asumir un estilo de vida que no quería. Entonces se hacía más por una cuestión de tradición y no por convicción. Ahora bien, ¿qué se busca con esta renovación? Es que, bueno, el que lo quiera asumir se esté convencido de ello. Y entonces vemos que cada vez son menos los que se consagran. Pues, ¿por qué? Porque realmente pues puede que no les llame la atención esto. Pero a mí eso me parece positivo, porque acá no va a haber alguien entonces que simplemente está por una obligación, sino porque quiere.
Y segundo, eso también nos llama a nosotros como religiosos a decir, bueno, también cómo estamos presentando esto. Ahí en la última parte del escrito hablaba era de la vida en comunidad, y lo principal de la vida religiosa es la vida en comunidad, vivir como hermanos. Entonces ahí la pregunta sería, ¿será que en mi vida como hermanos, como comunidad, como frailes, como religiosos, sí está diciendo algo a la sociedad? Y si no, pues hay que ponerse pilas a ver. Sí, no, ya no nos podemos quedar solamente, bueno, ya tenemos la Universidad San Buenaventura, en el caso de los franciscanos, el colegio, la parroquia, no, tenemos que buscar otras perspectivas. Y a eso es lo que está invitando en este momento el Papa Francisco. Papa Francisco nos ha invitado a nosotros, bueno, vayan y callejeen la fe, vayan y tomen olor de oveja, porque es importante que salgan de sus conventos, es importante que se desanquilosen. Sí, estamos anquilosados, es real, pero yo creo que el vivir esta crisis es positiva y es necesaria. Es necesaria que la vivamos, ¿para qué? Para poder crecer. Perdón, ya voy a retomar las preguntas que están en el chat. Sí, claro, pero la reacción ha sido un poco lenta en el sentido de que mientras se reacciona, los institutos de vida consagrada se van reduciendo a su mínima expresión. Entonces, bueno, no sé qué tan preocupante sea la cosa, porque las vocaciones, como tú mismo debes saber, se están reduciendo geométricamente. Voy al siguiente punto, pero esa vocación a la vida salvia es para todos, porque puede haber una persona que tenga capacidad de vociferar el evangelio, que sea entusiasta, etcétera, que sea incluso pueda vivir la pobreza, pero se le puede, comillas, obligar a todos, gente que vive en Canta y que le parece bien la vida religiosa, pero que obligar al celibato cuando tú necesitas amar a otras personas, sentirte, todo tocaba el tema de la soledad. A veces la soledad termina por consumir a los religiosos, ¿sí? Entonces invoco, perdóname las preguntas un poco así, un poco para temblar la cosa, pero también para ponerle sazón a la conversación. No sé si la frase era de Voltaire, quien hablaba de que hablando de las comunidades religiosas, llegan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Un poco porque las deserciones son también bastantes. O sea, es decir, no todos los que entran, o sea, no solamente está disminuyendo, sino que mucha gente entra y también sale. Y los que salen a veces salen un poco heridos, es decir, un poco dolidos, es decir, yo hubiese querido seguir, me hubiera interesado, pero la vida en comunidad es dura, es fuerte, a veces la exigencia deja ciertas marcas, ciertas heridas. Entonces, por ejemplo, no sé si el celibato es para todos, por ejemplo, para la vida diocesana, ¿por qué obligar a los diocesanos si no tendrían ese espíritu de la vocación religiosa? Yo siempre escucho que al final hablan, no, eso se va a transformar en un futuro, pero nunca llega a esa transformación. Y hay explicaciones históricas que justifican el celibato, por lo menos para la vida diocesana. Acuérdate esos datos de la Edad Media, donde decían que era para que los hijos de los sacerdotes no heredaran, pues eso se puede comprobar históricamente si es así o no. Pero el punto es, uno lo entiende para los religiosos, pero el punto es, ¿y por qué obligarlos a todos? ¿Por qué se obliga a todos? Aunque yo sé que, claro, no entran obligados, pero algunos entran motivados por algún segmento que les llama la atención, la vida de oración, la vida de recogimiento, pero a todos y por igual tienen la vocación para ser célibes, todos se pueden cortar en ese sentido por la misma tijera, Fray Marlon. Bueno, yo creo que eso siempre causa un poco de, ¿cómo decirlo?, de escozor, ¿no? Y es que, bueno, la iglesia presenta varias formas de vida, ¿sí? Y tú muy bien lo decías, desde el inicio para el religioso ha sido una obligación. O sea, siempre se ha visto que los religiosos, los anacoretas, los ermitaños iban y se consagraban en castidad. El celibato sacerdotal para los clérigos diocesanos sí fue muy posterior y nació pues por cuestiones muy prácticas. Primero, porque el clero estaba totalmente, ¿cómo se dice?, desmeritado. Sí, digamos, nadie creía en el clero. ¿Por qué? Pues porque podían tener listo su esposa, pero también es que eran, por así llamarlo, practicaban otras cosas. Por ejemplo, practicaban, se iban con concubinas,
y tenían hijos por todos lados, tenían hijos por todo regado, entonces la fama del clero estaba por el piso. Entonces, esa fue una de las primeras objetivos con el cual se quiso imponer el celibato, ¿sí? Quitarles esa fama a los sacerdotes. Y quienes no asumieran el celibato, entonces tendrían que retirarse. Entonces, ese es el primer punto. Y segundo, por una cuestión que creo yo, esto ya es algo más personal, una creencia personal, y es que eso nace a partir de la practicidad. ¿Sí? Hoy en día, dadas los pocos números de sacerdotes que hay, regularmente sacerdotes diocesanos viven uno solo por parroquia. Pero anteriormente podíamos ver que incluso los mismos sacerdotes diocesanos vivían dos o tres. Ahora, imagínense dos o tres familias viviendo en una sola parroquia. Sí, eso sería un poco complicado, y más si ellos no están llamados a vivir en una comunidad. Y tercero, esto también es una opinión, y es que creería yo que el servicio al cual se consagran se vería reducido por la atención que se le debe brindar a la familia. Puede que esto en algún momento la iglesia diga, bueno, no, vamos a replantear la cuestión del celibato, pero para los diocesanos, para la vida religiosa, no aplicaría. Ahora bien, como bien lo decías, no es que se le obligue a la gente, las personas se le presentan, vean, esto es lo que tenemos, esta es la vida religiosa, esta es la vida sacerdotal. Estas son las condiciones. Como todo en la vida, tenemos unas condiciones. Y el celibato y la castidad es una de las condiciones que en este momento son necesarias para poder asumir ese estilo de vida. Bueno, si usted quiere consagrarse a Dios, le presentamos otra forma, los institutos de vida seglar, personas que se consagran al servicio de Dios sin tener que vivir en un convento, personas que se consagran a la misión sin tener que vivir en un convento, sin tener que hacer un voto de castidad necesariamente. Gracias, Fray Marlon, muy amable. Yo tengo más preguntas, pero quiero respetar también que hay gente que está escribiendo. Sí, voy a leer aquí la de Rere. Voy a tratar de leerla, algunas las he estado mirando, pero la reacción tiende a ser un poco confusa. Voy a tomar esta de Rere que dice, en la Biblia dice que Dios hizo una compañera, de ser un compañero para la mujer, y vio que eso era bueno, palabra de Dios, por lo tanto no les parece contradecir a Dios. Es decir, bueno, yo tengo también inconvenientes con la palabra natural, pero lo biológico es que tú tengas la necesidad de tener a alguien, ¿cierto? Yo recuerdo alguna vez en la Javeriana, no recuerdo el nombre del sacerdote, era de una comunidad religiosa, y decía, bueno, pero entonces en estos temas de la vida sexual es muy complicado cuando la religión se mete, porque a veces la tendencia es mucho a la condena, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Entonces, él mismo decía, yo lástima que no recuerdo el nombre, y lo decía públicamente, decía, bueno, entendemos el tema de la mujer, pero nos quieren quitar hasta la masturbación. ¿Cómo haremos? Eso lo decía un poco en tono de chiste, sí, pero bueno, los afectos cómo se expresan, porque uno necesita amar, tocar, agarrar, abrazar. Y vuelvo y digo, y el tema de tocar, amar, abrazar está ahora supeditado, porque a veces hay a quién se puede abrazar, con qué intenciones se abraza. En Estados Unidos incluso está prohibido o se ve muy mal que un religioso abrace a un niño por todo lo que te decía que había pasado, que tú debes saber muy bien. ¿Cómo pasa? Si lo propio es una compañera, ya no diré mujer, hombre, desde una mentalidad mucho más abierta, tener a alguien a quien abrazar, agarrar, querer. Ahí no hay, como reinterpretando un poco la pregunta de Herrera, que si no le parece que le estoy interpretando bien, puede él intervenir. ¿Cómo se hace? ¿No es contradecir un poco el espíritu del texto bíblico? Bueno, digamos, esto también esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión a la cual hace alusión el compañero, digamos, es un texto bíblico bien particular del Antiguo Testamento, ¿no? Es del Génesis. Y hay que entender que eso hace parte de una tradición. Sí, yo no soy muy especialista, digamos, en este estudio bíblico del Antiguo Testamento,
porque además eso también tiene su perspectiva dependiendo, por ejemplo, los hermanos judíos tienen una perspectiva y un estudio bien claro con eso, que eso nos lo podría explicar mejor alguien que tenga este tipo de estudios. Pero hasta, digamos, lo que se tiene presente es que ese texto bíblico en el cual se encuentra inserto y vio Dios que era bueno, es una metáfora, es un mito, ¿sí? No es que Dios necesariamente haya dicho esto era bueno, sí, porque eso también es antropomorfizar a Dios y eso nos mete a nosotros en otro problema también un poco que, pues, candente, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay que ver que eso respondía también a la cultura del pueblo judío, ¿sí? Para el pueblo judío es muy importante tener que tener la bendición de la tierra, tener la bendición de la descendencia, ¿sí? Por eso cuando Dios bendice a Abraham, ¿qué le dice? Te daré toda esta tierra y mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque la bendición se daba ¿en qué? En esos dos términos. Ahora bien, en la vida religiosa no es que desconozcamos el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como otras confesiones la llaman, sino que nuestra vida está basada básicamente en quién, como bien lo decía en el texto, pues en la vida de Jesús, en un Jesús que vino a traer plenitud a la ley y los profetas para nosotros los cristianos, para quienes asumimos este estilo de vida, para los cristianos católicos o para los cristianos. Vino a traernos plenitud. Ahora, Jesús fue judío y a partir de lo que creemos, por eso es muy importante el punto de la fe, a partir de lo que nosotros creemos, Jesús siendo judío no tuvo mujer, no tuvo una relación marital, pues en los textos canónicos no vamos a encontrar que Jesús se haya casado, ¿sí? Ahora bien, el religioso, a imitación de lo que hizo Jesús, quiere hacer realizar lo mismo, vivir pobre, obediente y casto. Y me podrían decir, pero es que Jesús era Dios. Sí, pero es que también los cristianos católicos creemos algo bien específico. Que Jesús era Dios, pero que Jesús también era hombre, que es lo que llamamos la unión hipostática. ¿Sí? Y que no se puede desconocer ni se puede poner una por encima de la otra. Así como Jesús tuvo su experiencia de Dios, también tuvo su experiencia de ser humano. Y entonces nosotros no podemos negar que Jesús haya tenido sentimientos, que Jesús pudo haber sentido, ¿sí? Esto sería un error, porque es que eso hace parte de la humanidad. Y si Jesús como hombre pudo llevar a cabo una castidad, entonces nosotros como religiosos también queremos asemejarnos a él en esa vivencia de la castidad. Por eso no se contradeciría, por eso no iría en contradicción. Pues en Jesús nosotros vemos la plenitud de toda esa tradición que estaba anterior a él. Listo, aquí varias otras preguntas. Voy a tratar de leer esta de Jeffrey exactamente como la escribió. Aquí no voy a hacer interpretación. La sexualidad hoy en día es mayoritariamente vivida por placer como forma de desarrollo personal, lo que no se une siempre a la reproducción. Y aquí viene la pregunta. ¿Esta concepción y práctica de la sexualidad moderna podría replantear la vivencia de la castidad como tradicionalmente está pensada? Bueno, digamos, a ver, yo creería que no implicaría un replanteamiento por el solo hecho de que, listo, la sexualidad como la tenemos hoy en día, en muchas ocasiones, sí, y alguno me podría refutar, está centrada básicamente en la genitalidad, sí, no en la sexualidad como tal, que es algo bastante amplio, sino en el hecho sexual, sí, o en lo que algunos podríamos llamar también con el coito, sí, en la unión sexual entre dos personas. Entonces, yo creo que no llevaría a replantearlo por algo que también mencionaba en el texto, y es que
el punto de la castidad no está tanto en el hecho sexual o en la genitalidad, sino en la concepción de algo que es el corazón indiviso, ¿sí? La continencia es una consecuencia de ese corazón indiviso, el cual está dedicado a Dios. Por eso yo creería que digamos, no tendría por qué replantearse esa vivencia, porque es que no se centra exclusivamente en lo genital, sino en el corazón mismo de la persona, que es algo más íntimo y creo que es algo más profundo. No sé si respondo a la pregunta del compañero. Bueno, ya él nos lo hará saber puntualmente ahora aquí por él. Muchas gracias, Fray. Quiero retomar, aquí no es propiamente una pregunta, sino un comentario que me interesa de Juan Felipe. Dice, creo que están limitando la sexualidad y la afectividad meramente al acto genital. Bueno, no, obviamente. La dimensión afectiva incluye muchos elementos, creo que lo acabaste de decir, pero ese es uno fundamental. O sea, ¿cómo es? La actividad genital no es una cosa secundaria. O sea, tampoco, no es una cosa menor. No es toda la afectividad, pero no es algo menor. Y si bien es cierto, también hay movimientos de castidad que incluso no son religiosos. Uno ve ahora actualmente muchos jóvenes que hablan de, puedo ser impreciso, pero creo que pero el contenido de lo que estoy diciendo no lo podría ser, es que viven asexualmente. Es decir, no quieren tener relaciones sexuales con nadie. O sea, ahí implican su afectividad de otra manera. Pero fíjense, pero hay una cosa muy particular y es que no lo hacen desde una dimensión religiosa, sino simplemente desde una dimensión personal. Si yo opto por, me interesa hacerlo así. De todas maneras, la pregunta es si todos en la comunidad religiosa están llamados realmente, bueno, espero no ser impreciso, a esa negación o anulación de la dimensión sexoafectiva, de la dimensión genital, perdón. O sea, no sería complicado decir que todos, retomo un elemento de la pregunta anterior que hice, es decir, todos los, no sé cuántos miembros sean en la comunidad franciscana, todos tienen esa vocación realmente, podrían tenerla, es decir, o sea, o sea no hay no hay ninguna autoviolencia frente a eso. Es decir, ¿cómo se puede constatar que de pronto alguien se siente llamado a la vida religiosa, se siente contento, se siente espiritualmente identificado, pero no solamente siente atracción por X o Y personas, sino que le gustaría y desea? Limitar ese deseo no es un poco ir en contra de la propia, voy a Humanidad. utilizar la palabra, naturaleza. Sí, sí, gracias. Digamos, esto realmente es muy complicado, ¿cierto? Y es porque afecta la parte más íntima de la persona, ¿sí? Afecta lo más íntimo. Y digamos, frente al fuero interno de otra persona, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo dar un juicio de decir X persona es bueno o malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no sería lo más correcto, no sería lo más ético. Lo mismo aquí con la cuestión de la castidad. Yo no podría decir X o Y fraile, X o Y religioso o religiosa vive plenamente la castidad, porque eso es una cuestión realmente pues que parte de la convicción que cada uno tenga. Si hablamos en lo prescriptivo, se supone, se supone que todos deben de vivir la castidad si lo asumen. Ojo, la cuestión es si lo asumen. Sí, si yo asumo este estilo de vida es porque estoy dispuesto a asumir la castidad religiosa. ¿Sí? Pero digamos, puede que ya en lo descriptivo podamos encontrar otras situaciones las cuales pueden ir en contra de este voto que asumimos. Por eso es muy importante el saber yo qué quiero. O sea, yo quiero vivir esto, yo quiero realmente asumir esto, soy capaz de asumirlo, soy capaz de vivir de X o Y manera, de ahí que se vuelva fundamental
los procesos de formación inicial, en los cuales se empieza a conocer a los candidatos, a quienes quieres ingresar a la comunidad, bueno, usted, y se empiezan como, así digamos, llamémoslo, a analizar si esta persona si tiene esas cualidades, porque es que no es solamente vivir en castidad, es también, por ejemplo, vivir en obediencia, vivir en sobriedad, vivir en la pobreza que los franciscanos llamamos el sin propio. También que sea capaz de vivir en comunidad. Entonces es todo un conjunto, sí, es todo un conjunto de cuestiones que con la compañía de, por ejemplo, de psicólogos, sociólogos, pueden ayudar a esclarecer ese tipo de qué, de deseos. Y en ese constante conocimiento, digamos, sería, como usted bien lo decía ahora, pues sería muy violento para mí si llegaba un momento, digo, no, pues es que a mí realmente esto no me dice nada, vivir la castidad no me dice nada y no la estoy viviendo. O sea, primero sería muy violento querer continuar en una forma de vida específica, la cual no asumo, que no quiero, la cual no quiero, y permanezco allí. Ahí ya también la cuestión iría más que todo en la convicción que tiene la persona y en la responsabilidad que debe tener frente a aquello que está asumiendo. Si yo me doy cuenta en algún momento que no debo, que no puedo con la castidad o con otros elementos de la vida religiosa, pues lo más sano es yo decir, bueno, me hago a un lado, me hago a un lado. Por eso también es importante y es una tesis que yo defiendo dentro de la comunidad, y es que antes de ingresar a alguien acá, debe de tener una vida afuera, ¿sí? Viva, trabaje, vaya, baile, sí, conozca, digamos, qué es lo que usted puede vivir afuera, para que cuando usted entra acá diga, ah, no, sí, yo prefiero esto, o no, yo prefiero lo otro. Sí, yo lo digo por experiencia propia. Yo realmente cuando entré acá entré muy joven. Luego hubo un tiempo que me retiré, estuve por fuera, trabajé, listo, viví como, digamos, como un joven, digamos, normal, no diciendo que nosotros somos anormales, pero digamos, supe diferenciar, bueno, esto me ofrece acá, ¿y yo qué quiero? ¿Yo qué quiero para mi vida? Por eso yo creo que eso es bastante importante, Juan Carlos. Gracias, Fray Marlon. Voy a leer algunos comentarios que están acá. Una cosita, me gustaría participar, digamos, en esa discusión. Disculpen, buenas, mi nombre es Cristian Núñez. Yo vengo leyendo sobre estos temas desde la sociología de la religión y me gustaría colocar algo, digamos, con respecto a lo del corazón que no está dividido. Primero que todo, pues hay algo que es que cuando la idea se pone en práctica, pues los obstáculos empiezan a aparecer, ¿sí? Y de alguna forma, lo que he entendido es que, bueno, desde Max Weber, la negación del mundo aparece de alguna forma porque se están privilegiando otro tipo de objetos, ¿ya? Entonces, digamos que son invisibles, que tiene que ver con la gracia, con el amor, con la comunidad, digamos como salirse de esa parte como tan individual y de alguna forma tener ese ágape, ¿no? Entonces, digamos que no veo tanto esa discusión como ir en contra de la naturaleza, porque de alguna forma, epistemológicamente hablando, estamos guiados hacia los objetos también, ¿no? Por eso, de alguna forma, ellos conforman nuestro ser. Y alguien que le quitan la camiseta o lo roban, pues siente que le han quitado una parte, porque pues ha trabajado por eso, en fin. Pero entonces hay un texto que se llama Catolicismo Romano y Forma Política de Carl Schmitt, y él ahí habla de una cosa que me parece, digamos, crucial entrar en esa conversación que ustedes están poniendo, y es la capacidad de la representación, ¿sí? O sea, una persona que entra en la vida religiosa, como me parece que lo está diciendo muy bien Fray Marlon, es una persona que está intentando representar en una especie de cadena
que viene desde la muerte de Cristo a esa persona, ¿sí? Entonces, ahí aparece, digamos, un amor por los símbolos, un amor por lo invisible y un gusto también, una parte también que puede ser llamada corporal, en donde permite que de alguna forma se gestione esa, digamos, él lo llama, los seres humanos somos como una especie de conjunto de pasiones y de fuerzas contrarias. Y eso, digamos que ese mirar hacia otros objetos, como es la contemplación, a esos objetos invisibles, siento la fe permite ese, digamos, ese movimiento de negación del mundo y negación del ser. Y por eso me parece que cuando en la exposición estaban hablando de básicamente imitar a Cristo como la razón última, es ahí donde se podría hablar de cuál es realmente la naturaleza humana. Podemos hablar de naturaleza, ¿sí? Y es, listo, empezamos donde, digamos, está como lo natural entendido como plantas, animales, ¿sí? Tenemos esa parte, pero podemos terminar en otro lugar y por eso me parece interesante, digamos, por eso entré a esta conferencia, porque quería aprender un poco más en términos de la castidad, porque es que aquí también hay algo muy cínico y muy estoico y es, eh, ¿cómo puede alguien dedicarse a cosas invisibles si tiene que estar absolutamente pendiente o perdido en cuestiones visibles? Es decir, en que el niño necesita una bañera para bañarlo, en que el niño va a necesitar cuadernos, ropa, papá. Entonces sí quería enfatizar, digamos, esa dimensión simbólica que se podría llamar más bien representativa, en donde la persona al retirarse un poco en soledad, ese concepto de soledad me pareció genial, eh, permite empezar a ver cuestiones invisibles, que es lo que se ve también en la poesía mística pues española. Muchas gracias, eso quería como poner. Gracias, Cristian. Eso da para conversar un rato más largo porque yo ahí tendría muchas cosas que conversar, como por ejemplo decir, si uno permanentemente podría quedarse observando, buscando esas cosas invisibles. Hay momentos en que uno las busca, pero ¡pum!, sigue metido en el mundo de lo visible y cae, diría. Quiero leer rápidamente aquí, porque hay varias preguntas. Vamos a dejar a los últimos 15 minutos por si alguno quiere preguntar puntualmente, ya no sería yo como moderador. Quiero leer lo de Mafe. La sexualidad comprende todas las dimensiones de la persona, las relaciones y los vínculos, y en cuanto a sexo hay afectivo y recreativo. Gracias. La pregunta de Oscar Che, creo que él la escribió después, o creo que la escribió después, creo que se identifica un poco con lo que yo preguntaba ahorita, ¿no? ¿Qué sucede cuando surge el deseo concupiscente, pero por amor deben evitar o anular esa emoción tan pura? Gracias. Creo que de alguna manera también lo respondías antes, y creo que antes de que él escribiera, o yo no lo había leído, algo la formulaba de alguna manera. Yo quiero quedarme con esta de Alecto, que dice: no me ha quedado clara la tesis fundamental. La castidad es una práctica religiosa propia de la vida espiritual, según entiendo. Entonces no vería problema en que lleven su vida así. Veo problema cuando se extiende esa interpretación a la vida de los demás no religiosos y del Estado. Pero no sé si esto hace parte del alcance de la ponencia. No sé si le quieres aclarar a Alecto. Y Susana, voy a recoger varias para ver si después puedes responderlas. Entiendo que uno de los argumentos para negar la sexualidad es la posibilidad de la procreación, pero si es así, entonces ¿por qué también prohibir la masturbación? O sea, que la moral católica está en desacuerdo con eso. Listo, aunque creo que no sé si quieres recoger esas dos, y aquí, después de esto que digas acá, abrimos paso para que entren los comentarios y los cuestionamientos ya de viva voz. Bueno, la primera referente a lo de Alecto, y es que pues realmente la castidad solo, digamos, obliga pues a quienes se consagran, ¿sí? Y de pronto extendiéndolo un poquito más, se le pide al cristiano, al que lleva una práctica cristiana, precisemos lo más católica, de que por ejemplo no lleve una relaciones antes del matrimonio, por ejemplo.
¿sí? Pero digamos aquí el punto está es que esto no se le pide a todos, sino a aquellos que quieren asumir el cristianismo, por la cuestión misma de las condiciones que hablaba ahorita, ¿sí? Pues en ningún momento, o en este momento, en el siglo XXI, la iglesia no le dice al Estado, vea, es que tienen que vivir castos, ¿sí? O no le dice a los no religiosos, vea, se le invita a las personas que asumen el cristianismo en su vida de vivir de acuerdo a eso que se pide. Porque al fin y al cabo, si yo soy cristiano católico, ¿sí? Y yo asumo esto por fe, por eso es importante la cuestión del hecho religioso por fe, entonces, pues yo entenderé, se asume, se supone, que también tengo unas condiciones de vida y además porque la vida cristiana no solamente me lleva a tener una relación con Dios, ¿sí? O con el ser divino, sino también con los que están a mi lado. Ahora bien, esa por un lado la primera, dialecto. La segunda, la de Susana, muy interesante realmente la, eh, la, la pregunta, y es que esto ya responde más a la misma tradición, incluso me atrevería a decir judeocristiana. Y es que, bueno, la masturbación, claro está, ahí no hay procreación, sí, ahí no encontramos procreación. Entonces, bueno, pero sí se encuentra un placer por el placer. Y entonces aquí retomo la cuestión del corazón indiviso. Y es que cuando quiero asumir la masturbación del placer por el placer, estoy dando a entender que mi corazón está dividido. ¿Por qué? Porque no busco la satisfacción de mi deseo, por ejemplo, en mi comunidad. Por eso era importante ese último apartado de la comunidad, porque ahí yo expreso de alguna manera mi afectividad, ¿sí? Y entonces se da una división precisamente de ese corazón. ¿Por qué? Pues porque estoy buscando placer en algo en el cual no lo voy a encontrar. Cuando se supone que el religioso, su placer, ¿sí? Su pasión, va a estar centrada en qué? En esa persona de Jesús, en Dios, en el cual cree. Por eso es importante la cuestión de la fe. Entonces, por eso también no es tanto prohibir, no es tanto verlo en términos negativos, sino más bien que la masturbación no hace parte de la práctica cotidiana de un religioso. Eso mismo del corazón indiviso. No sé si, Susana, te respondo a la pregunta. Bien, bueno, ahorita nos escribirá Susana. No sé si alguno, alzando la mano, tenemos 10 minutos finales, por si alguno quiere de viva voz hacer preguntas y o comentarios a Fray Marley. Está Gustavo, que la acaba de hacer físicamente y no digitalmente. Entonces, Gustavo, por favor, te escuchamos. No, aprovechando el espacio y aprovechando, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Gustavo Michanier desde Buenos Aires. Soy justamente de la comunidad judía. Me sumé a este ciclo por invitación de la Red Colombiana de Filosofía. Quería hacer ¿qué pensás con respecto a la carta que salió del Papa Francisco con respecto al pedido de disculpas en Canadá con lo que se hizo con los indígenas, con las invasiones y todo eso? Y creo que también habla un poco de esto último que estamos hablando, de lo que es el celibato, de cuando se prohíbe o cuando uno renuncia a algo, y en realidad ya lo habíamos también visto hace muy poco tiempo, también en los casos que hubo en Irlanda, en Francia, en Chile, y creo que me parece que como es una cosa que a viva voz está pasando en muchos lugares, o se está empezando a visualizar un poco más, eh, a diferencia de lo que podemos ver por ahí, lo que es en la religión judía, más allá de las diferentes corrientes, que puede ser la ortodoxia, el movimiento conservador, o la reforma, o el movimiento liberal, donde sí está permitido el casamiento, donde sí está permitido tener hijos, como bien recién dijiste vos, la masturbación por ahí
en el Antiguo Testamento la interpretación que da la ortodoxia es la prohibición, pero no así los otros dos movimientos. Digo, creo que muchas veces, que eso también es una parte que tiene el judaísmo, es ayornarse en algunas cosas, el ir reinterpretando. Y veo que en la nueva iglesia católica o cristiana, no sé cómo ubicarla, veo que están pasando un poco estas cosas de querer abrir esta puerta en algunas cosas, ¿no? Me parece que en los últimos años fuimos testigos de estos cambios que se están tratando de impulsar de un sector, y sabemos cómo hay dos corrientes muy fuertes, no dos corrientes, que hay muchas distintas opiniones al respecto, y creo que es una manera también de darle la bienvenida a todo el mundo, y así también un fenómeno que he visto en los últimos años también, que mucha gente se aleja del sentir religioso, de lo que es la esencia de la religión del cristianismo, lo mantienen no como creyendo en la imagen de lo que es la iglesia, sí en la fe de Cristo. Y creo que eso también es como para pensar o repensar, y viéndote a vos que sos una persona joven y que tenés unos pensamientos bastante interesantes. Creo que también eso también lo celebro. Bueno, entonces son varias cosas, ¿no? Vale, aproveché. Bueno, y es que, bueno, la cuestión del Papa Francisco en Canadá, y esto yo también lo sostengo frente a mi comunidad, y es que como iglesia, en muchos aspectos tenemos una deuda histórica con muchos pueblos, ¿sí? Yo no soy, la iglesia actual no se puede concebir o no se puede ver como responsable de lo que ocurrió hace unos años, hace 100 años, por ejemplo, pero sí tiene la responsabilidad de hacer reparación de eso que hicieron nuestros antepasados, ¿sí? Esa sí es la obligación. Y yo creo que el Papa Francisco lo ha entendido. Por eso él constantemente ha ido empezando a hacer eso. Incluso ha invitado a que en las diócesis se hagan los consejos de protección de menores, ¿sí? Por todos estos problemas de pedofilia, de pederastía que hemos tenido. Entonces el hombre ha buscado dar una respuesta a eso, a esa deuda histórica que nosotros tenemos como iglesia, y poder que empezar a hacer se me va la palabra, una restitución a esas personas. Claro está, no a los que lo vivieron, que es algo lamentable, que no podamos restituir a esas personas que vivieron ese suceso, pero por lo menos sí a aquellos que, digamos, pueden ser sus hijos, sus nietos, sus parientes, intentar resarcir, aunque eso es algo imposible realmente, pero poder decir, estamos arrepentidos por eso que hicieron nuestros demás compañeros, nuestros antecesores. Y bueno, yo creo que en eso estamos, ¿sí? Digamos, una sola golondrina no puede hacer verano, pero digamos, por algo tenemos que empezar. Sí, por algo tenemos que empezar. Y si como iglesia no nos tomamos la cabeza y decimos, tenemos que hacer algo para resarcir ese daño, tenemos que hacerlo. Tenemos que preguntarnos, despertarnos y hacerlo, porque a veces también solamente nos quedamos en la sola reflexión, Gustavo. Muy bien, gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. Voy a cerrar con una pregunta que hace Mafe Guerrero que me parece importante a propósito, incluso si alguno está interesado, hay un teólogo, creo que es de origen alemán, Hans Zollner, que habló para el podcast de Washington Post sobre la pregunta de si se reduce, si los religiosos se casan, disminuiría el tema de la pederastia, pedofilia. Hace la pregunta así. Yo quiero recuperar esta pregunta de Mafe para ver qué piensas tú. Sobre la relación entre castidad y su relación con la pederastia, desde tu perspectiva, ¿tiene algo que ver la represión sexual que viven los religiosos? ¿Tú qué piensas? Él tiene una respuesta para los interesados. Enriquezcan aquí también con la respuesta de Marlon, que esa pregunta es muy frecuente, ¿no? Si eso del celibato tiene que ver con los casos de pederastia que se han presentado. Pues yo creo que no se sigue necesariamente. Sí, porque digamos,
Y claro, que en el religioso, en el sacerdote es un pésimo testimonio, pero no necesariamente se sigue de que por el hecho de que yo sea célibe o asuma la castidad, entonces eh, eh, vaya a ser vaya a ser pederasta, porque si nos ponemos a ver los índices de pedofilia, de pederastía, también se da por fuera de aquellos que no son religiosos. Entonces no creo que necesariamente se siga. Listo. Y vamos a cerrar aquí con una pregunta de Sergio Andrés. Hola Sergio, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Es bien importante pensar sobre este tema en el contexto del coloquio. Voy a intentar ser lo más breve posible. Tu tesis es que la sexualidad puede dividir el corazón y que se recomienda el celibato por eh, la búsqueda de un corazón indiviso. Entonces, quisiera preguntar, digamos, en una ocasión, en una situación muy beneficiosa en la que, digamos, uno tenga una pareja o incluso varias que le permitan orientar, incluso a través de la sexualidad, todas sus energías hacia la generosidad y el cuidado hacia los otros y hacia el encuentro con Dios. ¿No sería el celibato prescindible? Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, la cuestión no es que la sexualidad divida al corazón, ¿no? Sino que a partir de ese corazón que no está dividido, yo asumo de una manera diferente mi sexualidad. Claro está que este concepto del corazón dividido posiblemente o bien lo podríamos también llevar a otros contextos. Por ejemplo, el novio y la novia, ¿sí? Alguien que tiene una cultura, por ejemplo, monógama, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Mi corazón va a estar dedicado a él o a ella, ¿sí? Y si entonces yo empiezo a buscar, pues, llamémoslo así por otros lados, pues mi corazón que está dedicado a ella o a él, ¿se van a qué? Se van a dividir. Lo mismo yo poco conozco realmente de la poligamia, pero creería que podría aplicarse de la misma manera. En el caso concreto del religioso, sí, no hay una persona física a la cual yo le dedico mi corazón, sí, porque esa persona consiste en un hecho religioso, Jesús, pero sería la misma dinámica, mi corazón no dividido, lo dedico a él, y a partir de ahí asumo de una manera diferente mi sexualidad. No sé si queda claro. Listo, gracias, Fray Marlon, muy amable. Yo creo, agradecemos, sé que quedan muchas más preguntas, quedan muchos más interrogantes, eh, mm, pero ante todo, pues queda la inquietud, las inquietudes, las diversas preguntas, como un espacio, como una posibilidad más bien de que estos espacios se repitan, ¿no? Agradecemos a la red colombiana de filosofía de la religión, a la revista Horizonte Independiente, a la Universidad del Bosque por facilitar estos espacios. También agradecemos muy especialmente a Fray Marlon por acompañarnos esta noche y también agradezco de manera muy puntual a la profesora Ana Isabel por regalarme esta oportunidad de hacer preguntas y moderar este espacio entre las limitaciones que uno tiene, porque a veces uno quiere preguntar más y comentar más, pero bueno, a eso estamos. Muchísimas gracias, muy amables a todos por estar aquí, de verdad. De verdad que muchas gracias a la red, a la revista, a Carlos Mario, que me invitó a compartir. Y bueno, realmente sí quedan muchos interrogantes y que es bueno discutirlos. A mí me parece que es muy bueno discutirlo para la sociedad que tiene muchos interrogantes sobre nuestra forma de vida y para nosotros como religiosos también preguntarnos sobre esto tan delicado que es, por ejemplo, la sexualidad, la vida sexual de nosotros como seres humanos. De verdad, muchas gracias a todos por sus preguntas, por escucharme y bueno, Dios les bendiga. A todos muy amables, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos ahí nos irán comunicando las próximas sesiones. Cuídense mucho.